Entonces, para contarles un poquito, el semillero de investigación tiene por objetivo generar estrategias educativas asociadas a temáticas sobre los océanos y su conservación en el contexto colombiano. Este semillero pues también fue formado por estudiantes de la licenciatura en biología de la Universidad Pedagógica Nacional y pues agradecerles por invitarnos a ser parte pues de esta actividad. Estamos contentos y esperamos que realmente pueda ser valioso para todos ustedes. Entonces, para iniciar, yo quisiera preguntar, y de verdad anhelo que pueda haber participación del público, ¿qué es lo que consideramos por educación? Entonces, por favor, activen sus micrófonos. No es necesario tener como una respuesta correcta o única respuesta. Simplemente la idea de este momento es que podamos compartir algunas opiniones que nosotros tenemos. Entonces, pues me gustaría escuchar algunas personas que por favor pues me puedan dar su perspectiva, su opinión de lo que se considera educación o el acto de educar. Yo. Levanto la mano, Paula Andrea, ¿cómo estás? ¿Podrías cerrar tu micrófono? Es que hay como interferencia. Es que yo quiero decir algo. Ah, claro, dilo. Por favor, coméntalo, estamos para escucharte. Vale, sí. Educación es para aprender cosas. Listo. Educación es para aprender cosas. Muchas gracias. ¿Qué otra opinión? Voy a empezar a preguntar a los que están por acá conectados. Buenas tardes. En mi opinión, la educación es fomentar en otras personas conocimientos de cualquier tipo que ayuden a su crecimiento personal, y creo que tiene que ver muy ligado con aspectos tanto morales como psicológicos como intelectuales también. Listo. ¿Qué otra persona quiere participar? Quiero escuchar más opiniones. Voy a pedirle el favor a Pacho Moreno que me dé su opinión. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, Yoreli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, soy Genaro Ramírez, también. Hola, Genaro. También estudiante de la Universidad Pedagógica. Desde mi perspectiva, la educación es una contribución social o formación social desde todos sus aspectos, a grosso modo. ¿Vale? Listo, gracias, Genaro. Listo, 2 personas más y empezamos, arrancamos. Que me cuenten su opinión. Buenas tardes. Hola, yo considero que la educación es un proceso de aprendizaje que se da de muchas formas, pues es el proceso que nosotros llevamos desde nuestras casas o, por ejemplo, lo que vemos en un aula de clase y todo eso. Listo, muchísimas gracias. Una última persona que quiera participar antes de pasar la diapositiva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Considero que la educación está como ligada entre la transmisión de conocimiento de una persona a otra con el aprendizaje que hay de ese conocimiento en la otra persona. Listo, genial, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué arrancamos con esta pregunta? Porque si vamos a hablar de cómo enseñar sobre las ciencias del mar, lo primero que debemos tener en cuenta o reconocer es qué queremos y qué consideramos en este caso con el acto educativo, ¿sí? Yo les traje acá, les voy a proponer un concepto
que de pronto aborda algunas ideas que hemos venido desarrollando. Pido por favor que se silencien algunos micrófonos porque escucho un poquito de interferencia. Y bueno, ahí les estoy contando. Entonces, como la idea es abordar un concepto que no es único, que no es como impuesto, es algo para que ustedes lo consideren, pero que nos puede ayudar a entender un poco, digamos que lo que hemos venido construyendo. Entonces, Armando Zambrano propone que educar es el movimiento de la naturaleza cuya acción apunta a la libertad. Él también mismo dice que es la espontaneidad de lo humano en lo humano y el bien que poseemos para seguir adelante. Entonces, para mí ha sido muy valioso escuchar lo que ustedes han mencionado, porque han tenido en cuenta aspectos sociales, han tenido en cuenta el aprendizaje, han tenido en cuenta el bienestar del otro. Y lo que queremos, o de pronto lo que quiero mostrar con este concepto de educación, es que apunta hacia la libertad. Y esa libertad es una autodeterminación, pues de acuerdo a lo que también el autor propone, y es una decisión como consciente en busca de usar saberes en beneficio de la Constitución como humanos que nos aparta de la animalidad y nos hace únicos como especie. Este es un concepto un poco profundo, pero pues quiero que lo tengan en cuenta a medida que nosotros vayamos presentando las diapositivas y lo que queremos mostrarles a ustedes, como para que lo vayan reflexionando, ¿sí? Entonces, lo que quiero, hablarles un poco sobre la enseñanza de las ciencias de la investigación educativa. Lo primero es que no es una receta, es decir, no son 4 o 5 pasos los que tengo que seguir y con esto ya estoy enseñando. Algo que también es importante aclarar es que no es estático. No es una misma fórmula que yo puedo ir y aplicar a todos los lugares y con esto soy profe y con esto ya estoy enseñando lo que es el tema relacionado con las ciencias. Y lo último, relacionado con el concepto anterior que hablamos acerca de la libertad, es que la enseñanza de las ciencias no puede ser hegemónica, es decir, no puede llegar a imponer sobre otros saberes, sobre otras construcciones sociales o sobre otros aspectos, es decir, no se puede considerar como la visión que debe tener la gente. Entonces, ¿qué se puede tener en cuenta para la enseñanza de las ciencias? En investigación educativa en este caso, porque lo que queremos hoy es aprender cómo esas ciencias, que son esos conocimientos, que son supremamente disciplinares, cómo puedo hacerlos para enseñarlos. Entonces, lo primero es que las personas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir tienen conocimientos sociales y culturales que nosotros no podemos menospreciar, no podemos ignorar y no podemos darles un segundo plano, porque esos conocimientos hacen parte de una construcción basada en la experiencia, en tradiciones y que también resultan valiosos. Lo segundo, no buscamos reemplazar ideas o destruir las que no se consideran correctas. Independiente del tema disciplinar que nosotros vayamos a enseñar, estamos mostrando una alternativa para que la persona, al momento de conocerla, mire cómo la puede integrar, adaptar, si la quiere tener en cuenta, más no es una alternativa que tiene que destruir los conocimientos que ya tiene o que tenga que reemplazarlos. Simplemente, en este caso, cuando hablamos de enseñar, sí tenemos una intencionalidad y es muy importante saber qué intencionalidad tenemos nosotros al momento de enseñar, que no sea pues una intencionalidad que vaya a dañar o que vaya a limitar esa libertad humana, sino por el contrario que genere un pensamiento crítico en las personas. Entonces, otro aspecto importante a considerar es que la educación es contextualizada, al igual que la enseñanza de las ciencias. Y cuando hablamos de contextualizadas, que tiene en cuenta las particularidades de cada población a la cual nosotros nos vamos a presentar, tiene en cuenta sus necesidades, sus maneras de construir conocimiento. Y algo muy importante es que es reflexiva. Se está analizando, se está profundizando, se está mirando cómo se puede mejorar, teniendo en cuenta no solo la experiencia de la persona que está
como o que quiere incentivar el proceso, sino también de las personas que están participando. Entonces, con esto, respecto a la enseñanza de las ciencias, vamos a abrir paso a algunas experiencias que hemos tenido a nivel educativo sobre la enseñanza de diferentes temas relacionados con la vida marina, y pues esperamos que sea de su agrado, pues que si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor no la puedan hacer saber por medio, en este caso, pues de los audios, pueden activar su audio y hablar, o a través del chat. ¿Listo? Entonces le voy a dar paso a mi compañera Laura. Ella les va a contar un poco parte de su experiencia en este proceso educativo con su proyecto. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Bueno, entonces el semillero pues trabaja en diferentes frentes. Perdón, primero me presento. Yo soy Laura Monroy, soy egresada de la licenciatura de la Universidad Pedagógica, y pues tengo que presentarles como el eje de la temática como curricular, de cómo manejamos ese espacio dentro del semillero. Entonces, puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros trabajamos el frente curricular, entonces aquí es donde surge la propuesta Almasur, la cual se divide en dos momentos en el transcurso del 2019, el año pasado. En un primer momento se establece a modo de práctica pedagógica, la cual se titula Almasur, fomentando la enseñanza y el aprendizaje de la vida marina como aporte a la enseñanza de la conservación de los océanos, donde se realiza en el Colegio El Jazmín, con grados octavos y novenos, en la jornada de la mañana, en el espacio de ciencias naturales, bajo el modelo pedagógico de solución de problemas, en donde qué fue lo que se buscó realizar pues, con la práctica pedagógica. O sea, primero obviamente un acercamiento y contextualización con la institución, con el colegio. En un segundo momento se hizo un sondeo de saberes previos de los conceptos que tenían los estudiantes de qué era vida marina, cómo la concebían a partir del contexto urbano, que situándonos acá desde Bogotá. También se miraron las valoraciones que tenían los niños frente a la conservación a través de diferentes actividades, y como última medida se hizo y se planteó una estrategia ya para abordarla en un segundo momento en el trabajo de grado, el cual se titula Almasur, unidad didáctica asociada a la vida marina, un aporte a la conservación de los ecosistemas marinos colombianos, el cual realicé con una compañera de la carrera, la cual se llama Estefanía Rojas. Estos dos trabajos se hicieron bajo la dirección de Marta García y la codirección de Yurani González. Y pues, ya sigamos. Entonces aquí voy a mostrarles cómo fue el desarrollo del trabajo de grado. Después fue lo último que presentamos con el semillero y pues en la sustentación. La siguiente, Listo, ya lo pasé. Muchas gracias. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se buscó a través de la implementación de una estrategia didáctica a modo de unidad didáctica y a partir del análisis de los planes curriculares y los DBA y también los proyectos institucionales como el PRAE y las mallas curriculares por medio del software de investigación ASASTI, mirar cómo desde el sector educativo es desarrollada y abordada la temática de la vida marina y su conservación. Y a partir de ello, problematizar las acciones las acciones que se imparten desde el contexto urbano y ver cómo estas impactan en los ecosistemas marinos. Para de esta manera pues, acercar y reconocer la vida marina y la conservación, centrándonos específicamente en los ecosistemas marinos. Para ello se formuló la pregunta problema que guió la investigación, la cual se propuso de la siguiente manera. Es lo que podemos ver abajito. ¿Cuál es la incidencia de la implementación de una unidad didáctica
con los estudiantes del Colegio El Jazmín, asociada a temáticas de la vida marina en el aprendizaje de la conservación de los ecosistemas marinos en el contexto urbano, entendiéndose una didáctica como una guía que utiliza el maestro pues, para impartir sus clases. Listo, listo, entonces. Esto se desarrolló a partir de 7 sesiones en las cuales se abordaron talleres, charlas, laboratorios, juegos de roles, entre otros. Entonces tenemos un ejemplo de ello, el cual quería traer a colación, el cual hicimos un laboratorio en los grados novenos de identificación de vida marina, en donde empleamos la colección de genética de organismos marinos de la Universidad Real, en donde qué era lo que pues, intentábamos hacer, determinar las principales características de los organismos marinos de su ambiente y las interacciones biológicas y ecológicas de ellos, ya que en ese momento los chicos tenían que ver cuáles eran las principales características y cómo se clasificaban los organismos en cada grupo. Entonces, ya, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya como para finalizar, y bueno, pues finalizando todo el proceso de investigación, se postularon las siguientes conclusiones, aún se sacaron las siguientes conclusiones, en donde se pudo establecer pues, que hay una falta de apropiación en los estudiantes y también en los maestros del contexto urbano frente a los ecosistemas marinos. Tampoco los estudiantes y los maestros ven una relación como directa de las acciones que se imparten desde el contexto urbano y cómo estos van a repercutir en los ecosistemas marinos. Tampoco no hay una real educación ambiental y temáticas referentes al aprendizaje del océano, ya que estas temáticas son dejadas de lado, por ejemplo, en el CRAE, y nunca se tienen en cuenta, solamente se limitan a hacer propuestas de, bueno, hagamos ladrillos ecológicos, hagamos una huerta, pero no se va como más allá del contexto urbano. También se determinaron diversas valoraciones de los estudiantes. Esta temática es muy llamativa para ellos, les gusta mucho, ya que es algo obviamente que no se tiene en cuenta al momento de enseñar. O sea, esta temática queda por fuera, no se aborda dentro de las aulas de clase. Y como última medida, pues la unidad didáctica se convirtió en una herramienta pedagógica que pues, posibilitó acercar que los chicos reconocieran las problemáticas del ecosistema marino desde el contexto urbano. Y así pues se posibilitó la conservación a partir de la valoración de los ecosistemas marinos. Entonces ya en la siguiente imagen vamos a ver cómo fue pues estas intervenciones del trabajo de grado en el colegio. Entonces aquí traje unas fotografías para que ustedes lo vieran y pues vieron cómo fue todo el proceso. Entonces aquí tenemos a los chicos que están trabajando con el laboratorio. Eso es como lo sistematizamos en un cuadro comparativo, donde sacaban las características, porque pertenecían a este grupo, porque pertenecían a este ambiente, cuáles eran sus interacciones biológicas. También trabajamos en el sector de la huerta, ya que nosotros trabajamos con los ambientes marinos. Entonces empezamos a tratar los pastos marinos. Entonces empezaron ellos a ver cómo era una planta, que habían plantas no solamente terrestres, que habían plantas acuáticas, y como otro aspecto, pues también hicimos charlas, hicimos talleres, y pues así fue realizando. En la siguiente ya se muestran como apartados de la unidad didáctica, que pues en sí el libro que sacamos en el trabajo de grado, el cual se llama Alma Azul, y pues se divide, como les dije anteriormente, aborda los diferentes ecosistemas marinos que podemos encontrar acá en Colombia, como por ejemplo arrecifes, praderas de pastos marinos, manglares, playas rocosas, arenosas y entre otros. Entonces acá también en la siguiente van a ver un ejemplo del capítulo 2, el cual se
titula Arrecifes, y pues para que vean cómo el desarrollo del contenido del capítulo. Entonces acá en un primer momento se hablan de qué son los arrecifes, dónde se encuentran, se ubican en un mapa de Colombia, las problemáticas ambientales que giran en torno a los arrecifes, y ya como segundo lado, se tiene que el capítulo está dividido en dos partes, ya que nosotros trabajamos con grados octavos y grados novenos. Entonces, nosotros dividimos el capítulo en dos capítulos. En uno, puedes pasar a la siguiente, por favor. En uno abordamos lo que pues, las temáticas que se estaban viendo en el grado octavo, entonces y pusimos así el nombre de su capítulo, los ambientes coralinos y la reproducción en los organismos. En ese espacio como que se trataba cómo se daba la reproducción específicamente en los organismos marinos y en los corales. En el segundo subcapítulo, que ya está de grados novenos, lo tituló como los arrecifes coralinos y la reproducción celular, y ahí pues, estaba todo con la reproducción celular, estrictamente centrándonos en ejemplos de organismos marinos. Y ya en la siguiente, pues es como terminaban los capítulos. Cada capítulo contaba con una galería en donde como que se consolidaban todos los resultados que hicimos para las implementaciones, y con un glosario, con la bibliografía, pues pasar a la siguiente llave, y pues así ya terminaría el trabajo de grado, así ya terminó. Este es un libro que está, pues lo pensamos poner online, obviamente lo imprimimos, eso lo tiene el colegio, y pues así mi compañero Andrés, ¿sabes? Qué hermoso trabajo. Yo quería preguntarte, ese material pedagógico, ustedes, pues, ¿dónde uno lo podría conseguir? Pues estábamos hablando de hecho con mi compañera y queremos llegar a publicarlo en la librería de la universidad, pero pues no hay, ahorita estamos como ultimando detallitos, obviamente que no se le escapan cositas, entonces apenas lo tengamos, incluso pues me puedes escribir y yo te lo mando al correo. Está pues, para el tema, entonces gracias que se empiecen como a divulgar esta información. Vale, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, muy bonita. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Andrés, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Listo, dale. Bueno, entonces, bien, pues yo pues en este apartado voy a, de manera muy resumida, exponerles la manera en que el semillero y pues particularmente algunos de los integrantes hemos intentado abordar la enseñanza de las ciencias, pues centrándonos, como ya lo sabemos todos, en lo que es la enseñanza del océano y de la vida marina como tal, desde un enfoque artístico. Puedes pasar la diapositiva, Llore, por favor. Entonces, logramos ver, bueno, como que empezando a problematizar un poco la dimensión de esto que tiene que ver con la articulación de las ciencias y el arte. Tiene que iniciar con esa necesidad y esa emergencia de manejar todo como de una manera algo más como interdisciplinar, que permita que logremos ver fenómenos que de pronto de manera particular se nos pueden escapar. Entonces, esa problematización gira en torno no solo a buscar esa integración de disciplinas, sino también de buscar desde las complejidades de cada una de las áreas, no generar como un cúmulo de más complejidades, sino más bien de complementos. Entonces, cuando hablamos que las artes, desde su complejidad como disciplina, y las ciencias también desde su complejidad como disciplina, pueden trabajar en conjunto, podemos aquí lograr como que encontrar complementos que potencien a eso que veníamos hablando desde el inicio, que es la enseñanza y el aprendizaje de estos mismos conceptos
que tenemos como objetivo, que es el océano y las ciencias del mar, y entre otros. Entonces, les quiero compartir un poquito porque siento yo que las artes son una manera como de enseñar, de educar, ya sea en ciencias o en cualquier otra rama, que es muy útil y que pues a modo personal y de experiencia me ha funcionado un montón. Y lo dividí en 3 ítems. El primer ítem tiene que ver con todo lo que es la dimensión humana, ya que como que el generar estas articulaciones desde las ciencias con las artes permite que las interpretaciones sean múltiples. Múltiples en el sentido en que no en que el objetivo final sea distinto, porque si bien todo lo que preparamos tiene siempre un propósito, es que esas interpretaciones, a lo que quiero llegar es como que hay diferentes caminos de entender las cosas, pero siempre llegar al objetivo que se tuvo desde el principio. Entonces las artes desde esa multidimensionalidad como que hacen posible que desde diferentes caminos logremos llegar a ese objetivo que se planteó desde el principio, dándole sentido a lo que se está trabajando y sin, por decirlo así, desmeritar que es un método diferente al convencional, ya que se está trabajando desde el arte como tal. Y pues como ya lo sabemos todos, la creatividad y la creación que se visualiza, que emerge de todos estos procesos, no se puede como calcular, porque pues ya depende de cada sujeto y uno encuentra resultados muy bonitos en todos estos procesos. Procesos que dentro de esa construcción de las dimensiones humanas se llega a lo que vienen siendo las experiencias, como lo hablábamos desde el principio, de esas experiencias significativas en las que permiten que esos procesos de educación sean valiosos porque el aprendizaje queda en los sujetos como tal. Entonces esas experiencias, siento yo que desde las artes a veces como que son unas experiencias que se retienen más, lo que permiten que la construcción de conocimiento a veces sea como más fluida, haya como una conexión con la sensibilidad y las emociones de las personas, y por eso también es que estos procesos a veces tienen como mucho éxito en las diferentes poblaciones, sobre todo en lo que son niños y jóvenes, y pues exploran los talentos, ¿no? No solo se aprende de ciencias, sino que también logra uno aprender sobre otras cosas que pueden ser muy útiles en la vida cotidiana, en la vida profesional, en el crecimiento individual, pues, entre otros. Y pues lo último y lo más importante son las posibilidades de integralidad. Entonces, ahí hablamos que trabajar desde las artes también es como un recurso, una herramienta para trabajar en todo nivel de escolaridad, en cualquier escenario, porque solo necesitamos, es como que los límites no los imponemos nosotros mismos cuando hablamos de esa misma creatividad que nos permiten las artes. Sin embargo, sí se encuentran algunas dificultades y pues eso no lo podemos tapar. ¿Dificultades en qué sentido? Al momento de abordar temas a veces que pueden ser tan sólidos como lo son las ciencias, desde las artes hay que ser muy cuidadosos en el sentido en que no se vuelva algo abstracto, sino que más bien las artes logren potenciar ese conocimiento y logren como flexibilizar más que abstraer. Entonces les voy a comentar cómo he trabajado desde mi proyecto de grado las artes. Entonces puedes pasar la diapositiva, por favor. Listo. Entonces, pues a mí me gusta mucho lo que es el arte escénico, todo lo que tiene que ver con danza, música, teatro, entre otros. Y lo que yo quise implementar fue un ejercicio de investigación-creación desde las artes escénicas particularmente, pues por lo del COVID y demás. En este momento lo que se busca es implementarlo desde el radiodrama, inicialmente era teatro, incentivar como a esa conservación y la reflexión sobre los arrecifes de coral. Entonces este ejercicio lo que busca es desde como que la apertura de un escenario en donde puede llegar cualquier persona que se encuentre interesada, ya sea en el tema artístico o en el tema científico, o inclusive ambos, llegar a la construcción de un producto que se pueda socializar y que pues sea un producto colectivo y para la misma sociedad. Entonces se desarrolla en 3 fases. La primera fase es el convocar a la gente, es la fase de creación, convocar a la gente,
empezar a trabajar en algo que nombré los interludios de cienciarte, generar salidas de campo, generar pues sí, espacios de estudio y demás, en donde después se hacían como estos ejercicios escriturales y prácticos para empezar a escribir lo que era la obra de teatro como tal. Después viene la fase 2, que es la fase de producción, entonces es la fase de planeación, montaje, ejecución, donde se va a grabar todo y pues se va a divulgar, ¿no? Se supone que la idea es hacerlo llegar por medio de la radio institucional a toda la persona que esté en disposición de escucharlo. Y por último llegar a una reflexión en donde se va a hacer una colecta y sistematización de experiencias, tanto de las personas que participaron como de las personas que fueron audiencia de este proceso artístico, y lograr cómo encontrar los alcances que se tuvo desde las artes para enseñar ciencias, y cómo también el dinamismo y la multidimensionalidad que permiten las artes logran hacer que se llegue a todo el mundo, que sea conocimiento para todo el mundo y que lo pueda construir todo el mundo. Entonces en sí, como este es un trabajo que está en desarrollo y ya pues nada, para finalizar invitarlos también como a arriesgarnos. A veces uno ve las artes como algo difícil de abordar o en donde uno a veces no encuentra mucho potencial, pero cuando se trabaja con disciplina y con mucha creatividad, a veces surgen ideas con las que realmente se pueden lograr muchas cosas. Entonces pues esto era lo que les quería compartir y la invitación que les quería hacer desde las artes para enseñar ciencias y la manera pues con la que he venido trabajando para enseñar ciencias del océano, particularmente desde el arte escénico. Muy buenas tardes a todas y a todos, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, no sé si alguien tenía preguntas para mi compañero. Pues sin embargo, los que tengan algunas preguntas pueden escribirlo y en el chat, y al final si quieren respondemos preguntas. Vale. Bien, primero que todo, pues agradecer mucho como el espacio y la oportunidad de poder comentarles lo que se ha venido configurando como el semillero Educazul. Como lo han venido comentando mis compañeros y como ustedes se pueden dar cuenta a través pues, de lo que hemos dicho, no hay una sola forma y una receta de poder enseñar la vida marina, en este caso. Y digamos como una sola forma de enseñar, y eso es muy importante y además es muy bonito poder ver cómo los distintos compañeros en el semillero hemos buscado estrategias y alternativas para poder enseñar eso que nos apasiona y que para nosotros es muy importante. Sin embargo, hay un elemento que siento que es fundamental a la hora de educar y es el contexto. Con mis compañeros durante mucho tiempo hemos venido conversando cómo es que este tema cuando llega a los salones de clase de los estudiantes de cualquier colegio en Bogotá puede llamar muchísimo la atención porque es algo que no está a la mano, que no está cerca, que no es tan tangible como otros tipos de ecosistemas. Pero digamos que ha sido como compartida también incluso por nosotras mismas, el ver que nosotras y nosotros pues estamos muy interesados también en algo que para nosotros no es tan cercano. Y una de las problemáticas que tenemos cuando enseñamos las ciencias marinas es justamente que no podemos hacer o que los estudiantes pueden llegar a pensar que no es algo que está tan cerca de ellos y de lo cual se pueden apropiar. Pero cuando nosotros vemos los proyectos realizados por mis compañeras y compañeros en la universidad, nos damos cuenta de que en últimas, pues esto sí se logra, o sea que hay un interés por ese tipo de ecosistemas y que tal vez es un conocimiento que, como lo han podido evidenciar mis compañeras y yo, no es tan accesible para, por ejemplo, la educación escolar. Entonces surge como
esta perspectiva de las prácticas pedagógicas y las prácticas educativas y pues yo tuve la oportunidad de realizar una práctica en la ciudad de Santa Marta en el Liceo Celedón. Y pues digamos, lo que encontré allí fue para mí sorprendente y como objeto de análisis. Quizás hoy no voy a entrar como mucho en detalles de absolutamente todo lo que realicé a través de la práctica, sino como de las reflexiones más gruesas sobre las que pues nos atañe el encuentro del día de hoy. Es como poder dilucidar o evidenciar cuáles son esas dificultades y también esas fortalezas a la hora de enseñar la vida marina. Entonces, Yori, si me colaboras con la diapositiva. Cuando estuve haciendo mi práctica en el Liceo Celedón, digamos, lo que evidencié, lo primero que hice fue hacer lo que hizo Yori con nosotros cuando empezamos la reunión, y es preguntarles a ellos qué era el mar para ellos. Y pues digamos que lo que yo suponía es que al estar en un entorno tan cerca del mar, ellos sí iban a tener eso que no tenían los estudiantes que estaban en los colegios aledaños, pues digamos en los colegios de Bogotá o del centro del país. Y la sorpresa es que a pesar de que tenían el mar a 2 metros quizás o muy muy cerca, pues sus nociones no eran de mucha profundidad. Entonces acá hay como una tabla en la que yo logré como establecer cuáles eran esas nociones y sobre qué trataba, y entonces por lo menos todo el 13% hacía referencia a un lugar, el 4% hizo una relación con la producción de oxígeno, el 31% dijo que era hábitat de especies marinas, el 21% hizo referencia a un cuerpo de agua, pero no se establecieron como sus características, el 17% hizo alusión a un cuerpo de agua salada y solo el 14% logró hacer un poco más de énfasis en las relaciones ecosistémicas, que fue lo que yo coloqué como un poco más de agua. Entonces, esto solamente para poder decirles que en términos de la enseñanza de las ciencias es muy importante contar con esas nociones previas y con esos conocimientos que tienen los estudiantes y a veces como que dejarse sorprender, pero también darse cuenta de cuáles son las dificultades y cuáles son como las maneras de llegar a los estudiantes, porque si bien para mí era un tema muy importante y digamos esta experiencia que les voy a contar es más como cómo puede fracasar un proyecto de práctica pedagógica, fracasar en el sentido de la perspectiva del practicante con lo que llevaba, pero que fue muy enriquecedor al final y que creo que se lograron muy buenas cosas al final con el proyecto. Yo quería hacer un proyecto sobre la conservación, la preservación de los arrecifes de coral y quería como introducir esa temática. Pero cuando yo llegué con estas preguntas me di cuenta que a pesar de que ellos estaban cerca del mar no había una noción de complejidad ni apropiación del territorio marino o de maritorio, como lo pueden llamar otras personas. Entonces, lo que sucedió es que mi proyecto empezó a cambiar en torno a las necesidades que yo veía que presentaban ellos y en cuanto a lo que yo veía que podía explotar de sus propios conocimientos y de la cercanía con el mar. Entonces, empecé a introducirme en lo que es la complejidad del océano y cómo esa masa de agua que ellos veían como la playa para ir a disfrutar nada más, podía también ser un objeto de aprendizaje y podía ser también un objeto de una salida, de una alternativa a muchos de los conflictos y problemas que tenían los estudiantes en la institución. Entonces, pues me gustaría como citar a Cousteau aquí, porque la forma en la que yo llegué a los estudiantes fue más o menos indicándoles esa importancia del mar en nuestras vidas. Entonces, el mar condiciona todas las actividades humanas, genera la lluvia, las inundaciones o las sequías, provoca cambios constantes tanto lentos como abruptos. Y digamos que ese fue como muy fuerte en ese momento. Entonces lo que yo empecé a explicar fue como todos los fenómenos
del océano, como que es una ola, que es el viento, cómo se producen los maremotos, que son las corrientes oceánicas, todas estas perspectivas generales del océano para lograr complejizar la mirada que ellos tenían del océano y así lograr una apropiación o que ellos sintieran un poco más propio y que vieran un poco más allá de una masa de agua o del hábitat de las especies simple, así como a simple vista. ¿Me permites, por favor, la siguiente diapositiva? Y se lograron bastantes cosas. Entendí que la prioridad para mí no es la misma que la prioridad para los estudiantes. Ellos tenían sus propias dinámicas y sus propias formas de comprender y de poder darle importancia. Y que, por ejemplo, no había una real apropiación del mar porque para ellos su territorio era el colegio. Y entonces entendí que tenía que empezar del territorio desde el colegio, empezar a trabajar las temáticas. Finalmente logramos hacer un montón de cosas con los chicos, entre ellas hicimos una campaña contra el aleteo en ese momento. Ahí hay como una foto de unos videos que grabamos de una campaña virtual que ellos propusieron, y esa era la idea finalmente, pues con los arrecifes de coral, pero que nunca se logró llegar a los arrecifes de coral porque hubo como un cambio en esa perspectiva y en ese proyecto. Esta es como una de las conclusiones que salió de este proyecto de práctica. Entonces, el océano y las dinámicas de la vida marina deben ser trabajados desde la educación escolar en Colombia con el fin de proteger nuestros ecosistemas marinos y garantizar los derechos de todos los seres que lo habitan. Este proceso está íntimamente relacionado con el pensamiento con la vida digna. También, digamos, lo que puedo contarles acerca de la experiencia educativa es que uno aprende no solamente desde sus estudiantes y del mismo proceso como que se va llevando, sino de esos entornos. O sea, las prácticas en campo le permiten a uno también ver otro tipo de dinámicas. En este caso yo me refiero también a los pescadores y a toda la comunidad que, digamos, estaba cerca, que me rodeaba en ese momento, y creo que esa experiencia fue muy enriquecedora, como ya lo mencioné, y yo agregaría a este encuentro de hoy ese elemento, el contexto y la posibilidad de nosotros maniobrar justamente con una preparación previa, pero también de poder maniobrar los intereses y la construcción colectiva de ese conocimiento que puede llegar a ser satisfactorio como lo fue para mí. Entonces, espero que tengan muchas preguntas. Al final, pues intentaremos responderlas. Muchas gracias y los dejo con mi compañero. Listo, gracias. Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Buenas tardes, sí te escuchamos. Bueno, en relación a este ítem de la presentación, mientras mi compañera hablaba de cuáles fueron los procesos que se llevó allá en relación a apropiarse el océano para la parte educativa, en mi parte voy a tratar de explicar un poco cómo fue el proceso de acercar a los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional de aquí en Bogotá para llevarlos también a entender esa complejidad de los océanos. Entonces, Yore, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mi propuesta educativa era desarrollando habilidades científicas mediante la vida marina con estudiantes de grado octavo del Instituto Pedagógico Nacional. Y como decía mi compañera Caro, y de todos los procesos que hemos llevado, hay algo que yo quiero resaltar, y primero es el gusto y la, por decirlo así, lo que nos hace llamar la atención sobre los océanos, que nos permitió llevar todas estas propuestas. ¿Y por qué lo digo? Porque para llegar al aula es un poco complicado empezar a aterrizar todas estas diferentes actividades, y por eso pongo en primer lugar el conocimiento del contexto. Entonces, para llegar a clase, y uno como gran fascinado de los organismos que se encuentran ahí, uno espera que nuestros
estudiantes aprendan mucho de los organismos. Entonces uno espera que aprendan los diferentes organismos de los poríferos, que sepan caracterizar si son demospogias, hexactinélidos, calcáreos, pero en realidad ocurren otras situaciones. Lo primero que uno realiza en aula es conocer todos los procesos que llevan los estudiantes y eso lo hice por medio de una encuesta. Esa encuesta me permitió a mí reconocer cómo ellos estaban relacionando con los océanos, si ellos han visto documentales, si ellos en algún momento de la clase han hablado sobre los organismos marinos, este sistema llamado océano, y pues además de eso pues se acuerdan de películas como Buscando a Nemo o las de Tiburón. Entonces creo que eso no le empieza a dar la capacidad de desarrollar la propuesta. Y lo segundo es que cuando uno llega a las aulas de clase, también se estrella con los procesos educativos. Entonces, los profesores que se encuentran allá también tienen una intencionalidad, y en ese sentido, unir estas dos cosas, pues los océanos más las propuestas, lineamientos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje, lo mismo que ya ha planteado el área de ciencias desde el colegio, es algo muy complejo, pero esto se fue desarrollando durante el proyecto. Y en ese sentido me voy al conocimiento educativo. ¿Qué es lo que yo quería o cuál era mi intención? Entonces, además de mi gusto, conocer las diferentes actividades que desarrollaban los chicos, era muy importante también reconocer por qué es importante la educación en ciencias. Y una de las cosas que de mi parte pensaba es, bueno, ¿qué podemos hacer también con la enseñanza de las ciencias? Y en ese sentido apliqué las habilidades científicas, que son como esas destrezas que le permite a los estudiantes comprender el entorno en el cual viven. Pero estas acomodarlas al sistema, a que ellos mismos pudieran reconocer el océano, pues también implicaba una serie de procesos. Y por último, que es lo más importante, es que haya un pensamiento crítico tanto de las reflexiones del maestro en relación a si se desarrolló las propuestas y quedaron claros algunos conceptos, pero además que ellos, que son los protagonistas, los estudiantes, pues ellos hayan tenido un poquito más claro sobre sus diferentes actividades en relación que hacen dentro de este sistema desde la ciudad como cuando van al mar. En mi caso, el 65% de los estudiantes conocían el mar, entonces tampoco podemos decir que no hay un desconocimiento sobre todos los procesos que se llevan o un desconocimiento sobre los procesos que se llevan en el océano, sino que eso también se podía traer a colación. Y en ese sentido, Llore, por favor, la siguiente diapositiva. En ese sentido, lo que hice fue desarrollar diferentes laboratorios. Mi compañera Laura Monroy nos explicó en relación a las colecciones biológicas que tiene la Universidad Pedagógica y en relación a la identificación de organismos, pero en este caso particular, lo que hice yo fue, con ayuda de la profe Marta García, que es nuestra tutora, ella nos dio unas ideas en relación a desarrollar prácticas en el aula. Y una de las cosas son estos laboratorios. ¿Qué sucede? Que en el grado octavo ellos estaban viendo todo lo de nutrición, los procesos de nutrición, qué pasa si uno no se alimenta bien, pero uno queriendo llevar al aula todo lo de los océanos, que aprendan, pues eso es muy importante tratar de mediar en estas actividades. Y en este sentido, lo que yo realicé fue que por medio de unos organismos, en este caso fueron 3 clases de organismos, aquí están las cigalas, que son como especies de camarón, los calamares y algunas y almejas, se desarrolló una propuesta en la cual era un laboratorio donde los chicos reconocieran 2 cosas. Primero, las partes externas de los organismos, entonces aquí pueden ver al chico retirando cada uno de las patas de los organismos y además reconociendo pues
además de reconocer toda la parte externa, es profe, ¿qué es esto? En vez de uno estar diciéndole, mire, el camarón o la cígala tiene estas partes, no, al revés, era profe, ¿qué es esto? Porque ellos tienen ojos, porque no tienen esta forma de cerebro. Todo esto empezó a llevar a que se desarrollara de manera diferente esta conexión con los océanos. Y en ese sentido con el aprendizaje de los organismos. Pero además de esto es, bueno, ¿cómo involucró las habilidades científicas? Entonces una de las cosas es que los chicos en este momento estaban haciendo una especie de método científico en el cual estaban haciendo observación. Y en este sentido, una de las cosas que uno puede llevar es a este análisis, o cómo lo relacionaron, es que todas las estructuras de estos organismos, por medio de dibujos, si ustedes pueden ver en la parte derecha, los pudieron dibujar de una manera exacta en relación a cada una de las partes del organismo, desde las patas, desde la parte del abdomen, de la parte del tórax. Entonces, esto lleva de una manera distinta, en vez de decir es que los organismos se alimentan de tal forma, fue de una manera distinta a lo que nos permitió este laboratorio. ¿Cuáles son estas habilidades científicas? Era primero observar, segundo relacionar y tercero inferir. Y la siguiente diapositiva, Lore, por favor. Y en esta segunda actividad era preguntarnos cómo influye la densidad en los ambientes marinos. Y pues como ustedes pueden ver en la imagen central, lo que se quería, o el propósito mío, era que los chicos reconocieran qué ocurre cuando se une el agua dulce que llegan de los diferentes ríos con el agua del mar, es decir, ese proceso de unión, cómo es. Como nosotros, una de las cosas que decían era, profe, no, llévenos al mar para conocer todos estos procesos, no. Ustedes saben que, como decían mis compañeros, el costo, primero, un colegio no puede desarrollar estas diferentes actividades, bueno, dependiendo del colegio, pero también que nosotros debemos que buscar esas estrategias. Entonces, por lo cual, por medio de materiales que se encuentran en el laboratorio de la institución, nos permitió hacer este experimento en el cual en un frasquito de Lindmeyer se encuentra agua dulce o agua sin ningún químico, en este caso que utilicé cloruro de sodio, y en el otro se encontraba sal y cúrcuma, que eran como las sales que puede tener los océanos, ¿sí? Como una especie de comparación. ¿Qué era lo que se buscaba? Que ellos entendieran que en la parte superficial, cuando se une el agua del mar con el agua de río, se viera ese proceso de esas tensiones superficiales mientras ya se llevaba todo el proceso de mezcla. Obviamente, en estos procesos siempre se encuentran muchas cosas, además que para llevar que se hagan todos estos procesos de observación e indagación, se generan muchas dudas. Y en este sentido, pues una de las conclusiones, Yoreli, la siguiente diapositiva, por favor, es que primero para los chicos consideran que pues voy a hacer la lectura literal, dice, para nosotras es importante ya que estos experimentos podemos aprender de una manera más fácil y divertida. Otra es en relación a los organismos, dice la cabeza de la cígala. Nos interesó mucho para ver la boca y revisarlo de adentro, y además que en uno de los organismos que llevé había una parte, como una especie de mugre de color negro que se encontraba desde la boca y por toda la parte del intestino hasta llegar al ano. Entonces, pues esa fue la respuesta, que es la tercera. Dice, para nosotros cuando encontramos nuestra célula alimento de color negro en la entrada de la boca que después se convertiría en popó, fue muy asqueroso y divertido. Entonces, esta propuesta que permitió, primero, además de que los chicos desarrollaran habilidades científicas que pudieran hacer inferencias de todo el recorrido que puede hacer el alimento, lleva a la curiosidad y a la motivación por conocer más. Entonces ya me preguntaban, pero profe, ¿puede traer un pescado? ¿Profe, puede traer nos puede traer otro organismo para seguir viendo
Y pues esto permitió que los chicos más reconocieran cosas, por ejemplo, las toxinas, es decir, todos nuestros residuos como microplásticos y esos llegan al océano y esos quedan en los tejidos de los organismos. Entonces eso permitió esas ventajas para poder relacionar los océanos con también nuestros hábitos de vida. Y algo muy característico que de pronto se basa en nuestro conocimiento biológico es ese pensamiento sistémico, ese pensamiento holístico. Entonces, en este sentido, lo primero que enseñar desde los océanos permite que haya una variedad de cosas, pero más de una variedad de cosas es que los chicos pueden reflexionar desde el dibujo, desde las artes, desde las mismas ciencias, y los permite ubicar en su papel dentro de su entorno y cuáles son las consecuencias en relación a sus diferentes actividades cotidianas, que eso es lo que pues quería resaltar. Entonces, este proceso siempre fue complicado porque, por ejemplo, hay niños, más que todo decían, no, profe, yo no voy a abrir un organismo porque eso es como torturar un organismo, todo eso también se presenta en el aula, pero estas actividades permiten que los chicos reconozcan primero esas posiciones, porque hay personas niños que no quisieron hacer la actividad, pero otras posiciones como que chévere, profe, sería chévere que así fueran nuestras actividades. Entonces, pues hasta aquí dejo mi presentación. Y muchas gracias por el espacio. Agradecerles mucho por este compartir. Fue muy muy bonito, muy interesante, y sí me gustaría pues que pudiéramos realizar algo. No sé si alguien más quiera decir algo, y pues ya. Muchísimas gracias. Para las personas que están, aquí están las redes del Semillero Educasur, de la Universidad Pedagógica, para que puedan pues seguirlos si quieren contactarlos o alguna cosa, pues ahí tienen las redes. Igual el de nosotros, ahí lo hemos estado compartiendo. Bueno, chicos. Ay, disculpa. No. Pues esperamos.